Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad para darle amor, gloria y adoración al Padre Celestial que le es debida. Bueno, vamos ahora a continuar con estas grabaciones. Ahora nos toca la segunda, que es la de ejemplos del origen de algunas enfermedades. Vamos a ver también la herencia transgeneracional, la esclavitud del hombre por el pecado. Ya grabamos la enfermedad causada por el pecado y la falta de perdón. Entonces hoy nos toca la segunda. Recuerden que yo les dije que este taller es un mini taller. Bueno, vamos a ver el origen de algunas enfermedades según Sara. Sara desde siempre ha dicho que la enfermedad empieza en su parte espiritual, después emocional y después física. La persona primero se enferma espiritualmente, después emocionalmente y por último físicamente. Dios hizo al ser humano como un ser integral. No podemos verlo separado. O sea, el médico mira su parte física, el psicólogo, el psiquiatra su parte emocional y el sacerdote su parte espiritual. Pero en realidad el ser un integral, si la persona trabaja su parte espiritual, empieza a sanar de su parte emocional y su parte física. Pero hay que hacer un proceso de perdón largo, realmente sí, porque llevamos mucho tiempo guardando muchas cosas dentro de nosotros, las ofensas, las heridas. Bueno, entonces la doctora Sara dice que ella empezó a averiguar por qué la gente se enfermaba y cuando pasó por patología estuvo viendo que los que se morían de cáncer del estómago tenían unas características similares y eran que su cara era muy amarga, muy brava, muy seria, y empieza a preguntar a los familiares por qué la gente que tenía cáncer de estómago, cómo eran en su temperamento. Les decían los familiares que eran muy bravos, iracundos, algunos violentos. Entonces ella empieza a relacionar que el cáncer del estómago tiene que ver con la ira. Desde que la persona empieza con reflujo, luego pasa gastritis, luego úlcera, y algunas personas llegan al cáncer, no todas. Pero también ella dice que ya desde que hay reflujo ya hay indicios de ira, falta de perdón en las personas sobre todo. Ella también habla de otras enfermedades, por ejemplo, de las enfermedades de los huesos. Dice que los huesos, como el hombre es una estructura en el hombre, es cuando faltamos a la estructura moral que son los mandamientos. Ella tiene unas explicaciones muy interesantes de lo que es el pecado. Viene también entonces una amiga de una señora que iba a los grupos, me contó que iban a operar a la hija de una S en la columna. Entonces sabían que abrirle y enderezarle los discos de la columna y que me pregunta que cuál es el origen, que tiene que perdonar en la familia y también trabajar el desatar, porque eso es una de las cosas que vamos a ver al final, cómo se desata o para qué se desata y qué es el desate. Entonces ella me preguntó que si le ayudaba a hacer una oración, le ayudamos a hacer la oración. Ella la hizo mientras la cirugía y la hija salió bien de la cirugía, pero la señora se perdió. Como los 2 meses después apareció y me contó que le daba pena volver porque realmente, porque yo le pregunté a Sara que cuál era la razón de la enfermedad de la hija y de ellas. Y Sara hizo oración, porque ella siempre hace oración sin conocer a la señora. Me dijo, es por el abandono de los esposos a las esposas, por adulterio y por el adulterio. Entonces ella me dijo, lo que pasa es que esta hija no es hija de mi esposo. Y la otra hija que tengo tampoco es hija de mi esposo y no son hijas del mismo papá. Esta señora ya vivía las consecuencias del adulterio en la familia, los antepasados y sus familiares. Entonces ella hereda, porque se heredan 2 cosas. Uno hereda la condición de caer en el pecado y otros heredan la enfermedad que produce ese pecado. Entonces en el caso del adulterio pues sí afecta mucho a la parte ósea de la persona y entonces ella cae en cuenta y cuando me dice eso yo dije sí, pues estas son cosas que se van confirmando y que Dios nos va confirmando que la enfermedad sí viene del pecado. No quiere decir esto que todas las personas que tienen ese en la columna, que está torcida la columna, sea que la mamá sea adúltera, no, es que la señora heredó esa condición, pero a veces personas no la heredan y no todo el mundo pasa por ahí. Pero suceden estas cosas que nos van confirmando que la enfermedad viene del pecado.
Una vez le predijeron a Sara, ¿se acuerda de tal doctor? Entonces dijo, claro, dijo, no, viera lo que le pasó, dijo, ni me diga, está enfermo, sí. Y dijo Sara, yo le digo de que está enfermo. Entonces le dijo la persona que le está diciendo de qué. Dijo, mínimo un derrame cerebral o alguna cosa en la cabeza. Y dijo, ¿usted por qué sabe? Entonces dijo, porque era muy soberbio, era un médico que era muy buen mozo, era muy buen médico, tenía muy buena fama, entonces era muy creído, muy subido. Entonces dijo, mínimo una enfermedad en la cabeza. También le habían hablado de un amigo de ella que le dijo, se enfermó, y me dijo, sí, yo le digo de que mínimo algo en la garganta. Le dijo, sí, tenía cáncer en la garganta, porque, ¿sabes? Dijo, porque él hablaba muy mal, o sea, decía muchas malas palabras, decía, siempre se refería a la gente de una manera muy grosera, muy agresiva, como muy con las palabras. Y ella fue como identificando esas cosas que tienen que ver con la parte espiritual. Dice Sara y explica que la diabetes viene a ser una enfermedad hereditaria, pero dice que es por amargura de las personas, son amargas, tienen mucha amargura, y eso resulta que es como que el cuerpo, como le falta dulzura a la persona, es amarga, trata de producir el dulce que no tiene la persona, es algo así con la sangre. Y resulta que el perdón dulcifica a la persona y la va pacificando. Por eso hay personas que se han ido mejorando de diabetes cuando están haciendo el proceso de perdón. El proceso es largo y lo van haciendo, la persona se va dulcificando y pacificando, que viene a ser consecuencia del perdón, y va sanando de la diabetes que viene de la amargura de las personas. Otras personas le preguntaban por el polio, que de dónde venía la enfermedad del polio, y Sara hace una explicación que es que viene de personas o de familias que tienen que ver con la muerte, cuando han aportado, han participado de asesinatos, de cosas así. Sobre todo también dijo del aborto, cuando ha habido mucho aborto en la familia, se empiezan a enfermarse del polio. Ya es una cosa mía, porque Jesús no fue comprobando por videntes que estuvieron y personas que estaban haciendo el perdón, que la sangre empieza a mutar y empieza la enfermedad en la sangre, y no solo la enfermedad, se hereda también la tendencia a caer en ese pecado y se hereda la enfermedad. La señora de la hija con la S en la columna, heredó ella la tendencia de cometer el pecado, y la hija hereda la enfermedad. No siempre pasa así, es distinto, cada persona es diferente y cada familia es diferente, pero se dan esas consecuencias. También una señora que entró a los grupos del perdón, a los talleres, iba a los grupos, me preguntó o me dijo que ella no me dijo a mí la verdad, ella escuchó una charla mía hablando de la sanación por el perdón, y ella tenía cáncer de médula, le estaban haciendo quimioterapias, estaba muy enferma, y sin embargo fue y le dijo al médico, me la juego al perdón, no me hace una sola quimioterapia más y yo me voy a poner a perdonar. Se puso a perdonar, eso sí, trabajó el perdón día y noche prácticamente, y ella se sanó completamente de su cáncer de médula. Entonces es uno de los testimonios grandes que tenemos, porque el cáncer se han sanado ya varias personas haciendo el perdón. Lo que pasa es que el cáncer es como el cáncer, la falta de perdón, resentimiento, ira contra la persona y la venganza. Todo esto es el cáncer del alma, y la persona termina teniendo cáncer, de algún tipo de cáncer, cuando no hace el perdón, cuando lleva años y años y años guardando tanto resentimiento. Vamos a ver una forma como Jesús confirma que la enfermedad viene del pecado. Cuando él entra Jesús al templo y ve en el piso, al lado de la puerta, a un paralítico que lleva 40 años enfermo, y le pregunta que si no se quiere sanar, porque la piscina era que un ángel tocaba el agua y el primero que tocara el agua se sanaba. Y él le dice, no, pues es que cuando yo llego a la piscina ya otro me gana. Entonces Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces lo sanó. Y era un sábado, los fariseos le dicen que él no puede llevar la camilla porque, o si no, peca contra las leyes judías, que los sábados no podían cargar la camilla. Él se queda, le hace caso a los fariseos y no a Jesús. Cuando Jesús llega, porque se había ido, volvió,
y lo ve y le dice, ya te sané, fueron las palabras de Jesús, ya te sané, no peques más para que no te suceda algo peor. Estaba diciendo que si seguía pecando se iba a enfermar de algo peor porque Jesús ya lo había sanado de su pecado, de las consecuencias del pecado de la familia. Y ya te sané, no peques más para que no te suceda algo peor. Esto indica que la enfermedad sí viene del pecado. Entonces, por eso es que nosotros nos damos cuenta de que sí. Y hay una última cosita ya para terminar esta charla del pecado, es que nosotros vamos viendo que cuando una persona va al médico, que son las herencias transgeneracionales, el médico siempre le pregunta a las personas, bueno, ¿y qué enfermedades hay en su familia? Y él lo anota, enfermedades que no son nuestras, sino de familiares, las anotan en nuestra historia clínica. Y lo primero que hace el médico es cuando nosotros le vamos diciendo los síntomas de nuestra enfermedad, lo primero que hace es descartar esas enfermedades que nosotros, que le hemos dicho que tienen nuestros familiares. Cuando le decimos que tenemos algunos síntomas, lo primero que hacen es descartar. Y ya por último, como les decía, vamos a ver, contarles, les cuento que un día viendo con Sara Televisión, porque hablamos mucho, vemos algún canal científico, estaba pasando en ese canal un programa que decía el pecado se puede acabar, y nosotros nos quedamos como pensativas, como así, y estaban estudiando personas que eran asesinas y le estudiaban el cerebro a los asesinos, y resulta que se dieron cuenta que el cerebro de los asesinos tenían una característica, y era que esta parte prefrontal, donde están los cachos del demonio, pues dijo, en esa parte prefrontal, aquí y aquí como redonditos, decían ahí, son más oscuros. Si la persona ha cometido asesinatos, se va oscureciendo, y si la persona es una persona calmada que hace oración, esa parte la tiene más blanca. Y estaban haciendo estudios cuando de pronto encontraron un señor que tenía prefrontal oscuro, pero era un muchacho que todavía no había matado a nadie, y no era asesino, pero ya tenía en su cuerpo las marcas de los asesinos, de su familia asesina. Entonces estaban hablando de eso, que de pronto si la gente dejaba de cometer el pecado podía sanar, pero también hay que perdonar y pedirle perdón a Dios, sobre todo porque el perdón se da en dos sentidos. Yo perdono al que me ofende y le pido perdón a Dios. Bueno, terminamos este segundo video haciendo la oración, ven divina voluntad, pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, respirar en nuestros respiros, escuchar en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, circulando nuestra sangre, palpitando nuestro corazón, a amar, adorar y a perdonar en nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Reconozco mi culpa, Señor, tengo siempre presente mi pecado. Perdón.
desprecias un corazón humilde.